diciendo que donde está el documento está el derecho. Y en ese sentido, muchachos, yo quisiera, antes de empezar con el tema de la literalidad, plantearles un inconveniente, una situación que se puede presentar con respecto a los títulos valores y que no es ajeno a ninguno de ustedes, le puede prestar a cualquier persona. Como ya habíamos mencionado, los títulos valores son documentos, ¿verdad? Ah, bueno. Jaime ya empezó a grabar, ¿sí o no, Jaime? Sí, señor. Empecé. Listo. Vamos a ver si... Los títulos valores son documentos. Profe, no se le oye. Profe. Es que hay alguien que tiene el micrófono. Hay mucho ruido. Por favor, cierran micrófonos. Sí. Listo. Como les iba mencionando, muchachos, ¿qué consta para que un documento, cualquier documento, no estamos hablando solamente de títulos valores, estamos hablando de documentos, ¿qué consta para que un documento se pierda? ¿Qué consta para que un documento se dañe o se extravíe, me lo roben? Les comento a título personal, el año pasado, más o menos por esta época, por la época de Feria de las Flores, a mí me atracaron en la regional y se me llevaron mi maletín de trabajo, y en mi maletín de trabajo tenía títulos valores de clientes que me habían entregado la documentación para presentar ejecutivos. Muchachos, ¿qué pasa si a mí un título valor se me pierde? ¿Qué pasa si a mí un título valor se me extravía? ¿Qué pasa si a mí un título valor se me daña? Porque, por ejemplo, le cayó tinto, le cayó agua porque se me inundó la casa. ¿Qué pasa si a mí un título valor me lo roban? ¿Quién me dice? ¿Son situaciones que se pueden presentar o no? Muy a menudo. Muy a menudo. Exacto. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué pasa? Porque hemos dicho, y ese es el rasero de los títulos valores que estamos manejando en estos momentos, donde está el documento, está el derecho. Y si el documento no lo tengo yo porque el documento se perdió, si el documento se dañó, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa ahí? Perdemos perdimos el título valor, perdemos la plata incorporada en el título valor. Profe, con derecho a equivocarme, de pronto habría la posibilidad de un proceso declarativo, ya que no se puede iniciar un ejecutivo como tal. De pronto con alguna otra prueba. Declarativo, Julio, no, sí, es un proceso, pero no es un proceso declarativo. Pero tienes toda la razón, se tiene que empezar un proceso. El proceso se llama proceso de reposición y restitución de título valor. Es el proceso que se tendría que empezar. Ahora bien, muchachos, si yo no le saqué copia al título valor, es decir, si yo tenía el título valor, lo tenía en mi maletín y a mí me robaron el maletín, ¿cómo hago yo para demostrar que existía ese título valor? ¿Cómo hago yo para que un juez de la República pues crea en mi palabra y que yo diga, venga, es que el señor Juan Esteban Taborda Flores me dé plata a mí, me dé 50 millones de pesos y estaban en un título valor que me robaron en un maletín? ¿Cómo hago yo para demostrar eso? ¿Qué herramientas me da la ley? Tuvo que haber puesto un denuncio, profe. Un denuncio. Muy bien. Previo por el robo. En ese sentido, Lina, lo primero es poner un denuncio. Poner un denuncio y esa es una prueba. Esa es una prueba. Sí. ¿Puedo llamar a declarar al señor Juan Esteban? Pedirle al emisor que le... No se puede llamar el emisor del título, profe. Claro, pero si el señor Juan Esteban es una persona de pocos valores, pocos principios, y dice, no es que yo a ese señor ni lo conozco, yo no le doy plata a ese señor, ¿qué pasa ahí? Profe, 2 testigos, de pronto. Con pruebas, no. Si tiene pruebas. Eso, María, ¿cuáles pruebas? Porque es que primero nos tenemos que remitir al Código General del Proceso. Por eso es tan importante tener claridad en los principios. Miren que hemos dicho en varias ocasiones, donde está el documento está el derecho. Si a mí el documento se me perdió, si yo no lo tengo, si no lo puedo exhibir, ¿cómo voy a hacer efectivo el derecho?
¿Sí me hago entender? Entonces, ustedes de manera muy racional me han dicho, bueno, yo mando a llamar al emisor, en estos momentos al señor Juan Esteban, pero si él es una persona poco seria, si es una persona sin principios, sin valores, y yo no tengo en estos momentos forma de demostrar que lo conozco, él puede decir tranquilamente, es que yo no lo conozco, yo no lo conozco. Bueno, por allá Isabel nos dijo, con testigos, yo tengo testigos que dicen que sí se conocen ellos dos. Lina nos dijo algo fundamental, un denuncio, pero el denuncio puede haber falso denuncio, ¿no? No puedo decir que me robaron. Profe, ¿y si tiene el título desmaterializado? ¿Cómo puedo tener el título desmaterializado los que están haciendo, los que hicieron ya el trabajo de títulos valores desmaterializados? Pues esos títulos se inscriben en el Registro Nacional de Valores y Emisiones y ya hay unas, ¿por qué se ríe, profe? ¿No es así? Estás contestando muy técnicamente, Lina. Y esos títulos valores desmaterializados normalmente son para los títulos valores emitidos o por entidades o por empresas grandes. Por ejemplo, Bancolombia. Bancolombia te va a dar una acción que vos ya sabes que es un título valor y ese título valor puede ser desmaterializado. Pero digamos que vos me prestes 30 millones de pesos, Lina, y hagamos un pagaré o una letra de cambio. ¿Vos crees que ese título valor lo vamos a desmaterializar? Ah, no, pero pues desde mi falta de conocimiento, ¿cierto? No sabía pues que solo la desmaterialización de los títulos valores era para grandes empresas o cuando se manejaban unos valores muy altos. Pensé que una persona pues del común con un título valor, digamos, puede haber un titular de 150, 200 millones de pesos. O sea que si esa persona quiere desmaterializar ese título valor, ¿no aplica a esa persona natural o jurídica? En realidad lo puede hacer, pero no es lo común. Pues te digo, Lina, yo he tenido la posibilidad, gracias a Dios, de cobrar letras de 300 millones de pesos. Letras. Que yo les digo a ustedes, hombre, yo como abogado no recomiendo que una letra pues sea superior a 50, 60 millones de pesos. Pues ¿por qué, muchachos? Porque si yo voy a prestar un valor tan grande, si yo voy a prestar un monto tan significativo, ¿no es mejor solicitar una garantía real? Pues nosotros ya que hablamos de las garantías reales y personales, ustedes no deberían, digamos, exigirle a la contraparte pues, un bien, sea mueble o sea inmueble, pero si es un bien mueble de determinado, muchachos, es que estamos prestando 60, 70, 80 millones de pesos. Ahora dígame, si yo presto 200, si yo presto 300, soportados en un pagaré, ustedes lo harían, ustedes como asesor le dirían a un cliente, sí, voy a prestar 300 millones de pesos, no, que le den un pagaré. Eso harían ustedes como asesores. No, profe, en ese caso yo personalmente buscaría el camino de una hipoteca sobre un bien inmueble, pues, pero no sé, es que el que presta la plata, no sé. Pues muchachos, el tema es, la situación es complicada porque, pues, muchachos, ustedes solamente son asesores. Ustedes están, digamos, obligados a mostrarles todos los escenarios, todos los panoramas a su cliente. Pero si el cliente al fin y al cabo es el que va a prestar los 100, 200 millones de pesos sobre un pagaré, muchachos, en ese caso en particular, cuando ustedes les llegan títulos de valores, obviamente lo primero que ustedes tienen que hacer es estudio de bienes, ¿verdad? Si a mí me llegan con un título de valor de 200 millones de pesos, yo digo, uy, qué felicidad, voy a poder cobrar una buena cantidad sobre este título de valor. Pero si yo hago un estudio de bienes y le hago un estudio de bienes precisamente a Julio César, al doctor Julio César Lucero, y yo veo que Julio César no tiene absolutamente nada a su nombre, muchachos, tengo ese título de valor de 200 millones de pesos, tengo que cobrarlo y efectivamente tengo que empezar el proceso, pero siempre se los he manifestado. ¿Cuál es digamos que ustedes cobran el 20% de esos 200 millones de pesos o el 15%? ¿Cuál es el 15% de cero? Cero. Cero. Entonces yo tengo un título de valor de 200 millones, qué felicidad, tengo un trabajo, estoy cobrando un título de valor cuantioso, pero si la persona no tiene nada, entonces la situación es, hombre,
ante esos títulos valores que pueden llegar a generarse como un inconveniente al momento de ser cobrados, es mejor asesorar al cliente manifestando que se exija una garantía real. Y en el caso hipotético de que ustedes van a llevar un título valor de esas características, es decir, yo le voy a cobrar al señor Julio César Lucero un título valor de 200 millones y yo veo que después de hacerle el estudio de bienes, él no tiene dinero. Pues personalmente, digamos que el acreedor es el señor Walter David. Walter es el acreedor de Julio. Yo le digo a Walter, va Walter, yo le cobro este título valor, pero le cobro una cuota fija. Ustedes saben que los abogados cobramos de diferentes maneras. Se puede cobrar cuota litis, o sea, por porcentaje de lo que se saque, se puede cobrar una cuota fija, se puede cobrar una mezcla. Yo normalmente manejo eso, una mezcla, es decir, cobro parte inicial y un porcentaje de lo que se saque. En casos como esos, como los de Julio, que no tiene nada que caerle, yo le digo al señor Walter, yo le cobro 15 millones de pesos. Miren que si yo le cobrara el 15 o el 20%, me puedo estar ganando 30, 35, 40 millones de pesos, ¿verdad? Pero Walter, pues, no tiene nada en que caerse muerto. Entonces yo le digo a Walter, deme 15 millones, yo le cobro. ¿Por qué? Porque yo sé que posiblemente, dado el grado de profesionalismo de ustedes, yo pueda llegar a un feliz término con ese proceso ejecutivo, ¿sí o no? Desde un punto de vista formal. Sin embargo, la idea es que cuando yo vaya a hacer efectiva la sentencia que salió a nuestro favor, es decir, yo en calidad de abogado del señor Walter, utilicé todos los medios a mi disposición y llevé a feliz término ese proceso ejecutivo, pero cuando lo voy a cobrar, cuando lo que dice en la sentencia ejecutes al señor Julio César, no lo puedo traducir en el mundo fenomenológico. ¿Qué pasa, muchachos? Es decir, tengo una sentencia de 200 millones más, digan ustedes, 20, 30 millones de pesos más de intereses, pero no lo puedo hacer efectivo. Entonces, como dicen de manera muy coloquial, incluso a veces hasta grotesca, es tener a la mamá pero muerta. Pues tengo y no tengo. ¿Me hago entender, muchachos? Entonces, complicado el asunto. Recuerden, cuando se pierde un título de valor, cuando se daña un título de valor, por eso muchas personas dicen, venga, es que a mí me gusta tener copias de los títulos de valores. Eso es una práctica muy común. Lo que pasa es que la gente cree que al momento de tener una copia del título de valor, si se pierde el original, uno puede cobrar con la copia. Muchachos, eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar y yo creo que yo ya les puse el ejemplo. El ejemplo sería que, por ejemplo, Jaime me firma un título a los 10 millones de pesos y yo necesito 30. Entonces le saco fotocopia al título a los 2 veces y ya tengo otros 2 títulos de 10 millones de pesos. ¿Puedo cobrarlos? ¿Puedo cobrarlos, muchachos? Pues no. Profe, no es lo ético, no es lo ético, y yo creo que la otra persona, el deudor, puede que alegar esos otros 2 títulos en el proceso como tal, pienso yo, y contrademandar pues por falsedad en documento público y eso. La situación es, estamos hablando del principio de la incorporación, y la incorporación nos dice que solamente solo un título es el que incorpora los derechos originales. Yo le puedo sacar 1000 copias al título valor, pero solamente el primero, el original, es el que va a prestar mérito ejecutivo, el que va a servir efectivamente para presentar la demanda. Otro título valor no nos sirve, muchachos. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo puedo sacar el título valor y sacarle 2, 3 copias, que no quiere decir que yo tenga otros 2 títulos valores originales. Ustedes me dirán, profe, ¿y si yo lo autentico? Tampoco. O sea, ustedes me pueden sacar una copia autenticada del título valor y ese título valor no presta mérito ejecutivo. ¿Qué les servirá? Les servirá de prueba. Pero quiero que de la clase de hoy salgan con esa enseñanza, muchachos. El título valor fotocopiado sirve de prueba. ¿De prueba de qué? De que existió un título valor, por si se les pierde, por si de pronto la otra persona lo modifica, porque puede pasar. Puede pasar que Jaime me dé un título valor de 10 millones y que yo le ponga un cerito de más y que le ponga en vez de 10, 100 y que le vaya a cobrar al señor Jaime un título valor de 100 millones de pesos en vez de uno de 10. Y después Jaime, que tiene copia del título valor, muestre
muestre en el proceso, vea, el título de valor original era este, y el señor Néstor Mesa lo modificó. Cuando veamos el principio de literalidad, se darán cuenta que eso puede pasar. Sirve de prueba, muchachos, pero no implica que si yo tengo un título de valor, aunque sea autenticado, y a mí se me pierde el título de valor original, yo pueda, con esa copia autenticada, cobrar el título de valor. No puedo hacerlo, por la sencilla razón que el único título que tiene incorporados los derechos en él manifestados es el título original, solamente. ¿Entendemos esa premisa? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, ya con eso, ya teniendo en cuenta de que si se pierde el título de valor, podemos empezar un proceso que se llama de cancelación y reposición de título de valor. Así se llama específicamente este tipo de proceso. Cancelación y reposición. ¿Por qué cancelación y reposición, muchachos? Porque primero yo tengo que cancelar el título de valor antes de reponerlo. ¿Quién me dice? ¿Quién me contesta eso? Pues me puedo estar Para que equivocando, pierda profe. validez. ¿Cuál, perdón? Para que pierda validez por si alguien se lo encuentra. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa, muchachos? Si yo no cancelo primero el otro título de valor, hay que cancelarlo. Precisamente por el principio de incorporación, muchachos. Porque solamente un título de valor puede incorporar los derechos en el contenido. Solo un título de valor. Entonces, imagínense, muchachos, que a mí se me pierde el título de valor. Les voy a poner un ejemplo. A mí se me pierde el título de valor porque no lo encuentro por ninguna parte. Y presento una demanda de reposición del título, no de cancelación. Solamente lo repongo, ¿sí o no? Yo repongo el título y más adelante vuelvo a aprender a encontrarme el otro título que le estaba reponiendo y no está cancelado el primero. Yo puedo cobrar los dos títulos valores. Yo creería que sí, profe. Efectivamente los Tienen podría distinta cobrar. fecha. No. ¿Por qué los puedo cobrar? Porque el primero no se canceló. Entonces estaríamos hablando de que hay dos títulos valores, dos. Entonces, muchachos, primero se cancela el título y después se repone. Recuerden que cuando uno empieza un proceso de reposición y cancelación de título valor, hay una ficción legal. ¿Cuál es la ficción legal? Que la sentencia que cancela y repone el título valor hace las veces de título valor. Esto es que el nuevo título de valor va a ser la sentencia emitida por el juez de la República. Y eso es una ficción legal, muchachos. Partimos de la base que en la sentencia están incorporados los derechos que estaban incorporados en el título de valor que se extravió, que se perdió o que nos hurtaron o que se dañó. ¿Verdad? Eso es una ficción legal. Si yo no cancelo el anterior título y el anterior título vuelve a aparecer, quiere decir que a mí me estarían pudiendo cobrar los dos títulos valores. No, si yo cancelo el título anterior, este queda sin efectos y los derechos que estaban incorporados, les repito, por ficción, pasan a estar incorporados en la sentencia y la sentencia será el nuevo título valor. ¿Entendemos? Profe, qué pena. Entonces, para entender eso, la sentencia que cancela el título valor es la misma que da el nuevo título valor. Sí. Ok, gracias. En la misma sentencia, en el resuelve, dice, se cancela el título valor firmado entre el señor Julio César Lucero y el señor Néstor Mesa Valencia, ¿verdad? Se resuelve librar mandamiento de pago o contra el señor Julio César Lucero por los siguientes valores en virtud de un título valor que se está reponiendo. Uno se llama cancelación y reposición de título valor. Entonces, se cancela para que el anterior quede sin efectos y se repone para que la sentencia haga las veces del nuevo título valor. ¿Vamos hasta ahí? Dime, María. Se tiene que cancelar para evitar la circulación de este título en el mercado, porque puede circular libremente, ¿cierto? Puede seguir circulando, claro, claro, María. Efectivamente, puede seguir circulando y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Imagínense que nosotros no cancelemos el título valor y llegue X persona y me lo cobre.
grave. Imagina que yo pierda el título valor y yo no lo cancele y lo cobren. Cuando lo vaya cuando vaya a presentar la demanda, Julio me diga, venga, pero yo ya pagué ese título valor, vea, tengo hasta el título valor, tengo el recibo del título. ¿Qué va a pasar conmigo, qué va a pasar conmigo, muchachos? ¿Será que puedo empezar el proceso de cancelación y reposición de título valor a sabiendas de que el señor Julio ya pagó? En ese caso no tendría que reponer ese título la última persona que lo endosó. Pero lo que pasa es que Julio, al pagar, normalmente es una persona de buena fe. La pregunta, muchachos, es, y les voy a poner el ejemplo, no hemos visto títulos, valores específicos, ni el pagaré, ni el cheque, ni la letra, y tampoco hemos visto el endoso, pero yo creo que más o menos ustedes se imaginan cómo funciona esto. Yo tengo un pagaré, les voy a poner el ejemplo, yo tengo un pagaré que me firmó Edison. Edison es el deudor, ¿sí o no? Yo soy el acreedor, porque yo tengo el título, pero el título es por 20 millones de pesos, pero yo le digo a Lina, Lina, yo necesito los 20 millones de pesos rápido, yo te voy a endosar este título de valor y tú después se lo cobras al señor Edison, que tú lo conoces, ustedes dos se conocen. Y entonces Lina me dijo, listo, sí, yo conozco a Edison y él es muy serio. Ella me da los 20 millones de pesos y yo le endoso el título de valor. Y resulta que Lina también se embala por plata y va donde Ruth. Ruth, mira, yo tengo un título valor por 20 millones de pesos, se vence ahorita el 30 de septiembre del 2020 y lo debe un señor que se llama Edison Alexis. Yo sé que tú no lo conoces, pero él es muy serio. Listo, él es muy serio y entonces tú vas a su local comercial allá en la mayorista y él te paga el 30 de septiembre los 20 millones. Y Ruth le dice, Lina, yo confío en ti, endósame el título y yo te doy los 20 millones de pesos. Lina le endosa el título y Ruth, efectivamente, el 30 de septiembre del 2020, va donde Edison, al local comercial de Edison, y le cobra el título valor. Pregunta, ¿ustedes creen que Edison va a decir, venga, señora Ruth, yo no sé quién es usted y no le puedo pagar, porque yo hice negocios con Néstor Mesa y yo como usted no la conozco, no le pago? ¿Edison tiene la posibilidad de hacer eso? Pregunta, muchachos. No, profe, porque el que tiene el título tiene el derecho. Muy bien. Y en el principio de incorporación está ahí taxativo, pues, o sea, el papel es la casa del derecho, entonces la señora lo tiene, no puede decir que no va a pagar. Exactamente. Ella le exhibe el título valor y Edison lo único que tiene que verificar es que el título valor tenga los endosos. O sea, que haya un endoso de Néstor hacia cualquier persona, que en este caso es de Néstor hacia Lina. Y que Lina a su vez haya hecho un endoso hacia la última tenedora, que para este caso es Ruth Janet. Profe, perdón, yo le hago entonces una pregunta ahí con respecto a eso. ¿Cuántas veces se puede endosar entonces un título valor? Porque las veces que quiera. Lo máximo que he visto entonces, es un título que me ha tocado a mí son 5 veces. Entonces ayer cuando le explicabas al compañero, a Edison, que solo operaba en interpartes, entonces ¿qué era? Aquí me perdí. ¿Cuándo es que solamente opera interpartes el título valor? Cuando hay un documento, pero lo vamos a ver cuando hablemos de la literalidad, cuando haya un documento que no consta en el mismo, o una leyenda que no consta en el mismo título valor. Ok, bueno, muchas gracias. Profe, entonces los endosos normalmente pues se va viendo como su secuencia es por fecha, ¿cierto? Hay que ponerle siempre la... No tiene que ser por fecha, sencillamente yo tengo que verificar que estén ahí Ruth y que la última persona que la tenga lo tenga calidad endosatario. Pero el endoso se hace un documento aparte. No las escuché porque hablan al mismo tiempo, muchachos. Pues que usted también dijo que nos iba a explicar sobre el endoso, ¿cierto? Sí, pero todavía no. Ah, ok, sí, bueno. Luz, ¿qué iba a decir? Que si el endoso se hace en un documento aparte, porque pues en el caso de una letra no caben ahí tantos endosos. Bueno, sí, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de la literalidad y muy buena la pregunta, Luz. ¿Por qué? Porque yo le he dicho, yo he visto hasta 5 endosos, me ha tocado a mí en mi vida profesional,
pero yo tengo amigos a los que les ha tocado hasta 8, y 8 endósos en un título valor, en la parte de atrás de una letra, un pagaré, pues logran llenar la totalidad del anverso de esa letra. Entonces Luz nos pregunta, ¿puedo hacer eso en un papel y anexarlo? Sí, lo vamos a ver ahora que vamos a empezar a hablar del principio de la literalidad. ¿Ok? Listo, Porque profe. entendemos, muchachos, que primero hay que cancelar el título valor y después reponerlo, porque no podemos dejar que ese título esté vivo circulando. ¿Qué tal? O sea, hasta pónganme mala fe. ¿Qué les parece que yo solamente reponga el título valor y después me encuentre el otro título valor que acaba de supuestamente reponer, pero no cancelar? Y quedo con una sentencia de un juez y con ese título valor, y los cobro los dos, porque en la sentencia no dice que se cancela el primero. Entonces yo los cobro a los dos. No puedo hacerlo. Profe, ¿Y qué pasa cuando hoy estamos hablando todos al tiempo? Profe, qué pena que cuando, digamos, a uno se le pierde el título, pero uno no recuerda qué decía ni tenía una copia, no se acuerda, digamos, de la fecha o del valor exacto, ¿qué debe hacer en ese caso para no incurrir en una mentira para tener como llenar esa demanda de cancelación y reposición? Pero a ver, Luz, lo primero que te tengo que decir es que todo tiene que estar dentro de la ética y dentro de la legalidad. Vos tenés que primero contactarte directamente con la persona que te está fungiendo como deudor, tú en tu calidad de acreedora, y decirle, por ejemplo, soy yo, vos me llamas, Néstor, mira, es que se me perdió el título de valor. Vamos a ir a un proceso, bueno, te lo voy a plantear primero de esta manera. Luz, tú me llamas y me dices, Néstor, se me perdió el título de valor. ¿Podemos hacer otro? Y yo te digo, sí, Luz, claro, qué pena, qué pesar. ¿Dónde se te perdió? Y yo me dice, no sé, Néstor. Yo lo tenía en un bolso y ya no lo tengo. No sé qué se me hizo ese título de valor. Ah, no te preocupes, Luz, que vos sabes que vos sos de la casa y somos de confianza. Vengamos a una notaría y hacemos un nuevo título de valor. Pregunta para todos los de la clase. Muchachos, ¿lo que está haciendo Néstor es correcto? Sí, no y por qué. Está corriendo un peligro, pues, pero sí está haciendo lo correcto. No te entendí. Profe, esa respuesta tan ambivalente. Porque pues realmente lo correcto sí es que se lo reponga si se le perdió, pero él al mismo tiempo corre peligro porque no se sabe que de pronto se lo cobren 2 veces. Entonces hay que cancelarlo para poder reponer, profe. ¿Tú lo harías? ¿Alguno de ustedes lo haría? ¿De buena gente? No, profe, hay que cancelar el que se extravió y hacer el o si otro. me firma un documento donde diga que el otro queda sin efecto. No, cancelar el que se perdió, cancelar el que se perdió para emitir el otro. Exacto. Una clase. Y el de otro guarde una copia por si llegan a cobrárselo después. Muchachos, es que el tema es que la única forma de cancelarlo es mediante una sentencia judicial. Mediante sentencia judicial. Ustedes no pueden hacer un pacto particular en el cual le digan a otra persona, venga, que es que yo ya firmo un documento en el que dice que el otro título de valor está cancelado. ¿Se acuerda que nosotros hablamos de los terceros de buena fe exento de culpa? Venga, muchachos, y si Edison Alexis recibe ese título de valor y lo va a cobrar, y en el título de valor literal, no hemos visto la literalidad, pero literalmente no aparece que el título de valor está cancelado, Edison lo cobra. Él no está de tercero de buena fe exento de culpa. Él lo cobra y él que va a saber que entre las partes se firmó un documento en el cual dice que ese título de valor ya está cancelado. Ese documento que firmó está llamado a afectar los intereses y los derechos de Edison. O solamente tendrá efectos. Profe, yo creería que no, y que la persona que está actuando de mala fe, en este caso, pues es el que se lo transfirió a Edison. Esa persona tendría consecuencias penales y legales, pues como tal. Sí, pero es que penales, Julio,
Bueno, los valores se prestan mucho para estafas y todo. Eso es algo innegable, pues, y nos ha tocado en el pan de cada día. Pero que yo te diga, Julio, que eso es una estafa, no, porque es que, mira, puede que a mí se me haya perdido el título, y puede que lo haya conseguido María Isabel, y puede que María Isabel se lo haya pasado a Edison, y Edison es un tercero de buena fe, y el título de valor sea tuyo. Y tú me digas, Néstor, firmame otro título de valor, y como vos y yo somos tan amigos, yo te digo, listo, Julio, como yo no soy abogado, yo no sé eso, yo te digo, ay, qué pena, qué pesar, hombre, Julio, se le perdió el título de valor, pero es que vos y yo somos amigos. Yo te firmo un nuevo título de valor, Julio. ¿Qué pasa? El título de valor tuyo se lo encontró María. Y María resulta que tenía una deuda con Edison. Y ella le dice, venga, tengo este título de valor para que lo cobre y quedamos saldada la deuda. Y Edison le dice, hágale pues. Y llega Edison a cobrarme el título de valor. Y yo digo, hey, vení, ¿qué es eso? Este no es el título de valor que se le había perdido a Julio. Ay, don Edison, venga. Lo que pasa es que ese título de valor se le perdió a un amigo mío, pero yo ya cuadré con ese amigo y yo ya le firmé otro título de valor, entonces ese título de valor está sin efectos. ¿Ustedes creen que Edison o que el abogado de Edison, en el caso de que ustedes sean el abogado de Edison, va a aceptar esa excusa de Néstor? Obvio no. No. Pero es que eso es como muy arriesgado, la verdad, esos títulos. Pues en realidad los títulos de valores sí son arriesgados si ustedes no los saben utilizar. Por eso estamos viendo la materia de títulos de valores. Sí, Profe, bueno. por ejemplo, una persona, bueno, hizo el proceso y la sentencia puesta que queda anulado, ¿cómo es cierto? Queda cancelado. Igual cancelado, entonces la persona pues tiene la sentencia, pero igual el título puede seguir No, pero circulando. ya está cancelado. Ya está cancelado. Si tú me empiezas Profe, sencillamente la sentencia. en ese caso, perdón, en ese caso la sentencia habría que llevársela de una entonces a mi deudor, pues, como tal. A ver, miren, Porque, la situación es la porque si siguiente. se lo encuentran y van y se lo cobran, profe, a él, y él todavía no tiene conocimiento de la sentencia de cancelación, entonces, no sé, sería algo muy complejo. Eso, profe, eso es lo que yo más o menos la duda que tengo. Vean, muchachos, nosotros nos estamos adelantando mucho porque nosotros vamos a ver dentro de los principios y específicamente dentro del principio de la legitimación una teoría que se llama la teoría oportunista, pero nos estamos adelantando demasiado, ¿verdad? Cuando veamos la teoría oportunista, yo les voy a contestar todas esas preguntas porque la ley dice, hombre, muchas veces eso se puede cobrar y se cobra bien. Otras tantas y otros autores dicen, eso no se puede cobrar y el que paga mal, el que paga mal paga dos veces. Pero lo veremos en su momento. Lo que yo les estoy diciendo el día de hoy y con el ejemplo que les estoy planteando es que si Julio y Néstor son amigos y a Julio se le pierde el título y Julio sin llevar a cabo ningún proceso le dice a Néstor, venga, fírmeme otro título que se me perdió, y Néstor firma, muchachos, se están metiendo en un problema. ¿Por qué? Porque Néstor va a tener en el mercado circulando dos títulos valores firmados por él y el primero no fue cancelado. Entonces, ¿me pueden cobrar el primero y el segundo? La respuesta es sí, porque el primero no está cancelado. Muy bien. Vamos hasta ahí, muchachos. Sí, profe, gracias. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar del segundo principio de los títulos valores, el principio de la literalidad. El principio de la literalidad. Muchachos, para mí el principio de la literalidad es un principio absoluto. ¿Qué significa que el principio de la literalidad sea absoluto? Que el principio de la literalidad es el principio que más seguridad, Ruth, que estaba preocupada por la seguridad de los títulos valores, el principio de la literalidad es el principio que más seguridad le brinda a un acreedor en materia de títulos valores. Hasta luego. ¿Cómo así, muchachos? Muchachos, para mí, y esto es digamos, un criterio doctrinal de mi parte, para mí el principio de la literalidad es absoluto. El principio de literalidad es
absoluto. ¿Cómo así que el principio de la literalidad es absoluto? Vamos a definir qué es el principio de la literalidad y les voy a explicar por qué es absoluto. El principio de la literalidad nos dice, el principio de la literalidad nos dice que lo que esté expresamente plasmado, el principio de la literalidad nos dice que lo que esté expresamente plasmado en el título es a lo que se tienen que atener el acreedor, coma, el deudor, coma, y cualquier tercero que tenga contacto con el título valor. Lo que expresamente esté plasmado en el título valor es a lo que se van a tener que atener primero, acreedor, segundo, deudor y tercero, cualquier tercero o cualquier persona que conozca o que tenga contacto con ese título valor. Me explico muchachos, para que entiendan la absoluta aquí tiene el principio de la literalidad de dejarnos con todas las respuestas frente a un título valor. Listo. A ver, Laura y Néstor van a firmar un título valor. ¿Por qué? Porque Laura, que es muy amiga de Néstor, le pide 50 millones de pesos prestados. Pero por más amigos que sean, Néstor le exige a Laura la firma de un título valor. No le exigió una hipoteca porque simplemente Laura no tiene. Pero en virtud de su amistad, Néstor accedió a que Laura solamente le firmara un pagaré. Ojo que estamos hablando de un pagaré. ¿Listo? El pagaré dice lo siguiente. Ojo, dice lo siguiente. La señora Laura Jiménez se compromete o se obliga a pagarle al señor Néstor Mesa la suma de 50 millones de pesos el día 31 de diciembre del 2020 en la ciudad de Envigado, en el Parque de Envigado, y le reconocerá mensualmente desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 intereses de plazo por la suma de 2% o a rata del 2%, ¿verdad? Y en caso de incumplimiento responderá por la máxima tasa legal permitida en intereses en Colombia. ¿Ok? Listo. Muchachos, ustedes encuentran ese título de valor porque a Néstor se le perdió. Ojo, ustedes se encuentran el título de valor. Cuando ustedes encuentran un título de valor, cuando ven un título de valor, ¿qué es lo primero que tienen que revisar? ¿O qué es lo primero que les llamaría la atención? Primero, las partes. ¿Cuáles son las partes? La señora Laura Jiménez y el señor Néstor Mesa. Entonces ya saben que hay un hombre y una mujer. Ya ustedes de entrada, solamente leyendo, ojo, solo leyendo el título, saben que hay un hombre y una mujer, acreedor y deudor. Lo segundo que ustedes ven, el monto. El monto. Hombre, ese titular, uy, 50 millones de pesos. Esa muchacha Laura sigue de plata, 50 millones de pesos. Entonces ya sabemos, solamente leyendo, qué clase de título es y qué derecho incorpora y en qué cantidad. Estamos hablando de un título de contenido crediticio y estamos hablando de que incorpora dinero y específicamente incorpora 50 millones de pesos. Miren que solamente estamos leyendo el título. Tercero, que ven la fecha en la cual se hace exigible el título valor. Algunos también podrán decir, profe, la fecha en la cual el título valor fue expedido. Pues uno siempre se fija en las fechas. ¿Sí o no?
La vigencia, ¿cierto? Sí. La vigencia, muy bien, María. ¿Qué otra cosa se fija uno? Si tiene intereses o no. Entonces, claro, tiene intereses al 2% y aparte tiene intereses moratorios. Listo. ¿Qué más se fija uno? Si han hecho abonos. Muchachos, de una vez les digo que la ley obliga a que si se realizan abonos a un título de valor, esos abonos deben constar en el mismo título. Deben constar en el mismo título. Esa sección, y trayendo a colación de pronto lo que estaba diciendo ahorita Lina, esa sección no aplica con las entidades financieras, porque las entidades financieras casi todas tienen desmaterializados sus títulos y los tienen metidos en sistemas. Entonces, digamos que los sistemas hacen las veces de abono. Imagínense uno con un título de valor a 10 años, pagando 100 millones de pesos a 10 años, y uno haciendo mensualmente cuotas de 300.000 pesos. Mensualmente son 120 entradas que le tendría que uno hacer al título de valor en la parte de atrás, diciendo, oye o no, 400.000, oye o no, 400.000, oye o no, 400.000. ¿Se imaginan? Mes tras mes, 120 veces. Eso es ridículo, eso no se aplica. Y el título está desmaterializado. Entonces, muchachos, lo que yo les quiero dar a entender es, si la ley me exige que un abono tiene que constar en el mismo título, estamos hablando de títulos de valores particulares, y Laura a mí me pagó 20 millones de pesos antes de que llegara el 31 de diciembre, yo coloqué frente a Laura, Laura me pagó el 1 de noviembre del 2020 20 millones de pesos. Es decir, muchachos, pregunta, ¿con cuánto dinero queda incorporado en ese título valor que firmamos Laura y yo? ¿Cuánto queda incorporado? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, Laura tiene un título valor que me firmó, yo tengo un título valor que me firmó Laura por 50 millones de pesos. Se vence el 31 de diciembre del 2020. Y Laura el 1 de enero, el 1 de noviembre del 2020 me hace un abono de 20 millones de pesos. Y yo, frente a Laura, en el revés del título de valor, digo, Laura me abonó 1 de noviembre del 2020. Firma Néstor Mesa. Pregunta, ¿cuánto está en estos momentos incorporando ese título de valor? ¿Cuánto dinero? 30 millones de pesos. Ya no está incorporando 50, ya está incorporando 30. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes de que ya está incorporando 30? ¿Qué tienen que hacer al revisar el título valor? La anotación del abono que se hizo, menos el capital, pues el dinero inicial. Exactamente. Si ustedes cogen un título valor, muchachos, y lo voltean y dice algún tipo de al capital inicial, ustedes les tienen que restar ese abono. ¿Me hago entender? Entonces, muchachos, miren que con todos estos ejemplos que les estoy dando, ustedes se dan cuenta que el principio de la literalidad es absoluto. Lo que diga el título valor, eso es. Yo les cuento algo, por ejemplo, esto me pasó a mí en el 2005. Llevaba apenas un año larguito de abogado, muchacho yo, y yo tenía una oficina en el Parque de Río. Y me acuerdo que yo tenía la oficina con mi mejor amigo, el que todavía es mi mejor amigo, tenía la oficina y nos llegó un señor a nuestra oficina en el centro con un titulador de 80 millones de pesos. Les estoy hablando del 2005. Les estoy hablando de dos abogados recién graduados. Nos llegó un título de 80 millones de pesos y mi amigo y yo nos miramos como que, uy, qué bueno, qué bueno. Nosotros le decíamos, bueno, vamos a cobrar el 20. Son 16 millones de pesos. Mi mejor amigo se llama Daniel. Daniel, 8 para vos, 8 para mí. ¿Qué vas a hacer vos con tus 8? No, yo voy a hacer esto. ¿Qué vas a hacer con tus 8? No, yo lo voy a regalar a mi mamá tanto y me voy a rumbear tanto. Y muchachos, mejor dicho, sin recibir el dinero, nosotros ya no lo estamos gastando. ¿Cuántas veces no hace uno eso? ¿Sí o no? Entonces, claro, recibió el título de valor mi amigo y empezó a revisarlo y me empezó a mirar como que... como hacerme caras. Y yo, ¿qué pasó? Dani, ¿qué pasa? Me dijo, revisa el título de valor. Entonces yo cogí el título de valor
claro, un título de valor de 80 millones de pesos y que estaba vencido hace 4 meses. Entonces uno dice, 80 millones de pesos más intereses de mora, eso va a una buena platica, ¿sí o no? Empiezo. Supuestamente eso se vencía, creo que eso se vencía en octubre del 2005, se vencía. Y había sido sacado como a 2 años, como desde octubre del 2003. Y estaba vencido. Y me aparece julio, no me acuerdo bien, pero decía julio del 2003, abonó 20 millones de pesos. Diciembre del 2003, abonó 20 millones de pesos. Junio del 2004, abonó 20 millones de pesos. Diciembre del 2004, abonó 10 millones de pesos. Muchachos, ¿cuánto abonó el total? 70, solo le faltaban 10. 10, ahora 10. Menos de lo que ustedes iban a ganar. Entonces, claro, uno cobra el 20% de 10, ¿y cuánto es? 2 milloncitos. 2 milloncitos. No Uno le y quite, uno. pero María, no le quite el diminutivo, 2 millones. Quítele Bueno, uno y uno. uno. A la rumba, profe. En el momento tenía 24 años, tenía en el momento, me servían mucho. Obviamente uno se hace, me disculpan el término, el pajazo mental. Uno, no, qué bacanería, 80 millones, cobra uno el 20, entonces son 16, 8 para Daniel y 8 para mí. Pero uno revisa el título valor y uno ve los abonos que le hicieron al título valor, que literalmente están en el título valor. Y uno dice, ah, no, este título valor ya no incorpora 80 millones de pesos, sino que incorpora 10. ¿Listo? ¿Cómo me di cuenta? Revisando el título, revisando lo que literalmente está plasmado en el mismo. Miren que no es tan difícil de entender. Entonces, por eso yo les digo que lo que está plasmado en el título, eso es, yo no me puedo inventar nada. Yo no puedo decir, yo le hice un abono, por ejemplo, yo hice el negocio con Ruth Janet, y yo le digo, Ruth Janet me prestó 100 millones de pesos, y yo después le adelanté o le aboné 50. Pero Ruth Janet me dice, sí, Néstor, confía en mí que yo le voy a poner la anotación en el título, y no lo hace. Y después Ruth Janet me coge la mala y me cobra. Muchachos, si yo no tengo constancia de ese pago, y si ese pago no consta en el título valor, Ruth Janet me puede volver a cobrar los 100 millones de pesos. Sí, por el principio de literalidad, se los puede volver a cobrar. Y yo voy a decirle al juez, señor juez, es que yo le pagué a ella 50 millones de pesos. ¿Qué me va a decir el juez? Venga, señor Néstor, pero venga, en el título de valor no aparece ningún tipo de abono y usted tampoco está aportando ninguna factura o ningún comprobante donde diga que usted pagó 50 millones de pesos. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que Néstor es un estúpido porque porque no se verificó o no corroboró o entregó dinero sin que Ruth le hubiese hecho ese abono en el título de valor. Entonces, el que paga mal, paga 2 veces. 2 veces. Profe. Dime, Julio, cuéntame. Profe, y plasma esa constancia con una firma de mi deudor, del deudor y la huella puede ser, por ejemplo, o eso qué formalidades llevar. Mismo, Julio, tenés mucho formalismo, pero bueno, te entiendo. O sea, no, mira, Ruth es mi acreedora. Si no, es que voy a estar con huella y todo, pues no, muy formal, pero bacano. No, si lo quiere exigir, lo puede exigir. Eso te lo digo. Pero, por ejemplo, digamos que Ruth es mi acreedora. Y yo le digo, Ruth, tengo 50 millones de pesos para abonarte al título valor. Por favor, coloca en el título valor que yo te estoy abonando. ¿Qué tiene que decir Ruth? Abonó 20, aquí estamos hoy, abonó 2 de septiembre del 2020, 20 millones de pesos o 50 millones de pesos en el ejemplo. Muchachos, ya cualquiera de ustedes que coja el título valor sabe que ese título valor ya no incorpora 100 millones de pesos, sino que incorpora 50. Y mal haría Ruth el día de mañana, al demandarme, cobrarme la totalidad del título valor porque simplemente no lo puede hacer.
Simplemente el título de valor ya no incorpora 100 millones de pesos, únicamente está incorporando 50 en virtud de un abono que yo realicé al mismo. ¿Vamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, colóquenme como subtítulo, muchachos, que este es un tema que ya veníamos hablando, pero que es bastante interesante y que necesitamos concretar. Pongamos pactos extracartulares. Pactos extracartulares. Muchachos, como se dan cuenta, estoy como en la oficina y no me van a dejar. ¿Les parece si dejamos hasta ahí por el día de hoy? ¿Listo? Dejemos con estos pactos extracartulares. Les agradezco la paciencia, muchachos. Pues ya estamos volviendo nuevamente a la normalidad, ha sido un poquito complicado. Listo, me disculpo. Profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien, hasta luego. Gracias. ¿Puedes dejar de grabar, por favor? ¿Listo? Sí, profe, claro. Listo. Gracias, Feliz tarde. profe. Hasta luego.